Buenas noches a todos. Vamos a comenzar con la clase número 6 de TP2 LP1. En la clase esta, la 6, también se habilitó el parcial, el primer parcial. Mm. Cierra el 3 de mayo, la semana que viene. Recuerden que era solamente una semana, así que, bueno, obviamente no se demoren con eso. No hay recuperatorio, así que tienen que resolverlo sí o sí. En esta clase lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a continuar con el proyecto de administración de empleados, que en la clase pasada hablamos un poco, creamos la arquitectura principal. En esta clase vamos a trabajar con esa arquitectura ya y conectarnos a base de datos. Y utilizando Git vamos a descargar el código y vamos a ver un poco de código de respecto a Entity Framework. Em, El proyecto Net 8 dice acá, eso está mal. El proyecto de este semestre es con Net 10, este es el último framework. Vamos a utilizar entonces, vamos a ver qué son los paquetes Nugget, que es Entity Framework Core, Git, un recordatorio, vayan viendo ya dentro de la pestaña de videos un video que habla de combos y grillas, que lo vamos a necesitar en las próximas clases. Además vamos a ver cómo hacer debug. O vamos a ver en realidad el método carga grilla. Vamos a hacer un debug, cómo es el acceso a base de datos. Y si hay tiempo, cómo trabajar con la grilla. ¿Mm? Que si bien está el video explicativo, por eso no, digamos, si sobra tiempo lo vemos, pero sepan que hay un video explicando ese tema de combos y grillas. ¿Qué es Entity Framework? Es lo que vamos a utilizar para conectarnos y trabajar con la base de datos. Se me escucha bien, ¿cierto? Se ve bien la pantalla, todo en orden. Sí, bien, bien. Entonces, ¿qué es Entity Framework? Es un ORM, es una tecnología de acceso a datos para .NET, es la alternativa a ADO.NET de hace un par de años o varios años atrás. Es un ORM, un Object Relational Mapping, o sea, un mapeador de objetos a la base de datos. Digamos, sería trabajar las tablas que están en la base de datos, trabajarla como objetos en nuestra aplicación. Por eso este mapeador. Mapeo la tabla a un objeto. En realidad sería un registro de una tabla a un objeto o un objeto a un registro en la tabla. Su función principal es servir como intérprete entre la programación y las bases de datos relacionales y no relacionales. Nosotros vamos a hacer bases de datos relacionales. Permite al programador controlar la base de datos usando un lenguaje de programación en lugar de SQL. Esta es otra gran diferencia. Lo que se hacía antes, por ejemplo, si yo tenía que insertar un registro en la base de datos utilizando ado.net, yo llamaba un método, que ese método llamaba un store procedure, o sea, un procedimiento almacenado en la base de datos, el cual hacía un insert into table y todos los datos de la tabla y hacía el insert. Ahora simplemente creo un objeto en C Sharp y lo agrego al modelo de contexto y de esa forma ya se guarda en la base de datos. No uso SQL. Vamos a utilizar Lambda y LINQ. Por eso yo les decía, LINQ es un tema que lo tienen que conocer bien. Igualmente lo vamos a ir viendo en todas las clases, así que le van a agarrar la mano. Libera al programador de escribir gran cantidad de código. Eso es verdad porque, eh, bueno, si no usas Entity Framework y usas Ado.NET, eh,
simplemente para realizar un insert tenés que llamar a un procedimiento almacenado, tenés que pasar los parámetros, tenés que convertir los tipos de datos, es mucho código. En cambio, con Entity Framework es simplemente crear un objeto, agregarlo a un modelo y guardás y ya está. Ya vamos a verlo. Todos conocen, quizás en algún otro lenguaje, los ORM. Si alguien ha tenido experiencia trabajando con alguno en otro lenguaje. Bueno, no somos muchos, pero mejor si quieren participar me van diciendo. No, no me suena. Bien. Em, ¿Cómo se trabaja con Entity Framework? Hay tres formas, de las cuales hay dos que son las más comunes, de las cuales hay una en realidad que es la que se usa la mayor, digamos, es el más popular, o en mi opinión, el más usado, que es Code First. Pero bueno, existe el Database First, que sería, yo creo la base de datos, en este caso en SQL Server. Sepan que Entity Framework puede trabajar con cualquier base de datos, por ejemplo MySQL, pero bueno, lo óptimo es usar SQL Server, pero bueno, sirve para cualquiera. Entonces, yo creo mi base de datos en SQL Server y hay comandos para ejecutar en Visual Studio. Hay comandos que vos ejecutas y te crea en base a tu base de datos y te crea todos los objetos. ¿Mm? Relacionados a la base. Por eso es Database First. Primero creo la base y después los objetos. Por el contrario, está Code First, o sea, primero creo el código y después mapeo o creo las tablas asociadas a las clases. O sea, yo creo mi clase, no sé, persona, y después mediante un comando eh, ejecuto y digo, bueno, tengo la clase persona con su ID, con su nombre, con su apellido, y me va a crear una tabla en mi base de datos, en SQL Server, y me va a crear una tabla con esos campos, ID, nombre, apellido. Por eso se llama Code First. Primero creo las clases y después la base de datos. Y al medio, Model First. Yo no lo he utilizado nunca, pero bueno, Visual Studio tiene una herramienta para crear un modelo. Quizás en análisis de datos, análisis de sistemas, eh, han trabajado con alguna herramienta de modelado para hacer un modelo de clases. Visual Studio trae una, donde vos creas el modelo, que no son clases, digamos, no son clases de C Sharp. O primero creas el modelo de clases, digamos, y en base a eso creas el código y la base de datos. No lo he utilizado, así que no conozco demasiado sobre Model First, sí las otras dos. Es más, em, a veces se utilizan las dos a la vez. Algunas cosas, la mayor parte del proyecto uso Code First, pero bueno, si estoy trabajando en soporte en algún proyecto donde la base ya existe, quizás querés crear tus clases a partir de una base ya existente. Por eso depende del proyecto en el cual estén trabajando. Si van a empezar en un proyecto de cero, yo les recomiendo usar Code First. Bien, cambiando un poquito de tema, pero relacionado a todo esto, nosotros ya empezamos a utilizar Git. ¿Mm? ¿Alguien sabe qué es Git o alguien no sabe qué es Git? Aquí todos saben, nadie sabe. ¿Tienen una idea de algo de qué es Git? Sí, profe, ¿no? Es un repositorio donde se pueden subir los proyectos Sí, y y lo puedes cargar de ahí todo el código. claro, sí. Sí, es eso. Es un control sí, un repositorio, un control de versiones de código, diría, pero en realidad es de archivos porque vos podés guardar cualquier cosa ahí, no solamente código. ¿Mm? Yo creo que el 99% es código, pero s- sepan que podés guardar cualquier archivo.
Em, Así que bueno, con Git registras cambios que haces en archivos a lo largo del tiempo, después podés volver a versiones anteriores, justamente el control de versiones, eso es lo importante. ¿Mm? Trabajas en una clase, por ejemplo, supongamos en .NET, tenés una clase y vas agregándole mejoras y llega un momento en el que vos decís, bueno, ya tengo una versión estable, quiero frizarla, eh, quiero crear una llama a partir de este proyecto y seguir trabajando sin perder las versiones anteriores. ¿No? De eso se Profe, trata. Sí, sí, por ejemplo también estoy trabajando en un repositorio que es open source y ahí los commit lo tiene que aceptar el dueño de la rama, o sea, el dueño del repositorio, para sí, que claro, se guarden los sí. cambios. Ese repositorio es en Git. Digamos, hoy Sí, en sí, día es es en todo Git. Git. ¿No? Antes existía algo llamado SVN, que por ahí se lo escucharon, pero hoy yo creo que todo es Git. Ahora, tenemos Git y tenemos GitHub. Nosotros vamos a usar GitHub. ¿Cuál es la diferencia? En realidad son cosas distintas, pero se usan al mismo tiempo. Digamos que Git es el software este que vos instalas en tu computadora, es offline, no necesitas internet. Entonces es el que se encarga, digamos, de rastrear los cambios en los archivos del versionado. No necesitas internet, lo creas en tu máquina y funciona todo local. Ahora, lo bueno de esto, digamos, tener un repositorio es tenerlo en la nube, tenerlo y poder compartirlo. Ustedes cuando hagan la tesis, es altamente recomendable que usen Git para su proyecto. Si no, no van a tener forma de compartirlo, salvo que se pasen el proyecto, como yo he hecho en las clases, en las clases anteriores, que yo les he compartido un proyecto comprimido y ustedes lo descargaron. Y es un lío porque por ahí no les deja descargar o tienen algún problema. Git es justamente para evitar eso. Entonces, tenés Git en tu máquina, pero cuando querés utilizarlo ya en la nube o compartirlo, ya utilizas GitHub, es el sitio web que usa Git para trabajar. O sea, GitHub es el que te da un lugar en la nube para guardar los repositorios de Git. Y agrega unas otras cosas como una interfaz visual, porque Git se maneja mucho por comandos en una consola. Em, pero bueno, GitHub te ofrece una interfaz visual y estos accesos o permisos, pull request es lo que vos decís, por ejemplo, cuando vos querés, vos hiciste un cambio, lo subiste, pero necesitas la autorización de alguien para que lo apruebe. Entonces vos haces un pull request, alguien revisa el cambio que vos hiciste y lo aprueba. Te dice, bueno, esto está bueno, va a andar, me gusta. Bueno, en realidad no es que va a andar. Lo revisa y dice, bueno, está bien, me sirve, y lo vamos a mergear, digamos, a integrar a otra rama. Es todo un mundo, Git. O sea, podría estar haciendo un curso completo de Git, pero lo que nosotros vamos a necesitar en realidad son conocer uno o dos comandos. Es más, lo vamos a utilizar desde Visual Studio directamente. No vamos a escribir ningún comando, sino que lo vamos a hacer visualmente de Visual Studio. GitHub es de Microsoft. Lo compró Microsoft hace algún tiempo. Por eso viene integrado ya directamente en Visual Studio. Por eso yo les recomendé que se creen una cuenta en GitHub. Existen alternativas a GitHub, que es GitLab, Gitbucket, entre otras, hay varias. Son como marcas, digamos, empresas que agarran Git y ofrecen su lugar para almacenarlo en la nube, y te ofrecen otras alternativas. Git es gratis, y GitHub, Gitbucket, los otros son gratuitos, pero con algunas limitaciones para un uso normal, digamos, y para usted la tesis y de sobra con la versión gratuita. Incluso en empresas, yo trabajo en empresas que uso la versión gratuita sin problemas.
Entonces, ¿para qué sirve? Para tener un historial de cada cambio que se va guardando con la fecha de autor, fecha, autor, descripción. Eso está bueno. Voy a decir, bueno, ¿quién subió tal cambio que rompió todo? Ya sabes, vas a Git y lo ves. Trabajar en equipo, varias personas, pueden modificar el mismo proyecto sin conflictos. Acá haría un, entre comillas, sin conflictos, porque cuando varias personas tocan el mismo archivo, eh, hay que saber trabajar con Git y cómo integrar esos cambios. Se trabaja en ramas. Siempre yo armo como en algún momento en especial en las clases, aunque me sobran unos minutitos, yo les explico em, qué formas de utilizar Git o qué forma pueden ustedes aplicar para utilizar Git en su tesis, por ejemplo, porque tienen que crear ramas de código y algunas otras cuestiones. Una forma simple, digamos, en la que pueden utilizar Git ustedes en su grupo. Recuperación, si algo se rompe, volvés a las versiones anteriores sin problema. Bueno, sin internet, en realidad hay que tener internet para GitHub. Y bueno, de la próxima clase lo que vamos a ver es el insert en este ABM que estamos haciendo este proyecto. Hoy vamos a ver el select, o sea, traer datos desde la base de datos. Y dejé este link acá, que es mi repositorio en Git, donde está subido el código que vamos a ver hoy. Bien. ¿Preguntas hasta acá? Bien. A ver un poco la clase, de qué habla. Este PDF es, digamos, lo que vamos a hacer ahora es, en el PDF este está el paso a paso. Cómo crear el proyecto, cómo agregarle Entity Framework. Este documento em, yo lo hice hace 1 o 2 años. No ha cambiado demasiado, no, yo creo que nada, o si ha cambiado muy poco, pero tendría que andar. Usted tiene como dos formas de llevar la materia. Una es haciendo todo paso a paso, desde atrás hacia adelante, digamos de cero. Y la otra es utilizando ingeniería inversa, que es un poco las que yo les propongo, que es descargar el proyecto, que ya lo vamos a ver cómo se hace, y en base al código que yo les muestro, ustedes lo pueden analizar, ejecutar, agregar cosas, hacer cambios. Eh, si a usted le gusta más, hay unos alumnos que le gusta más, no, me gusta hacerlo de cero, agarran el PDF y se pueden hacer cada punto desde cero. Hay un pequeño PDF que habla de archivos XML. A mí me gusta, si yo hablo de archivos XML, decirles, porque, digamos, no doy por supuesto nada. Seguramente muchos ya saben lo que es. Puede ser alguien que no sepa qué es un archivo XML. Es simplemente un archivo de texto plano con forma, digamos, con una estructura de nodos separadas por estos simbolitos mayor y menor, con una relación padre, hijo, nieto y así. ¿Por qué vemos esto, un XML? Porque en el proyecto utilizamos una versión muy reducida de XML, digamos un archivo con 2 o 3 nodos para la configuración de la base de datos. El que no sepa qué es un XML puede leer esto, es muy cortito, simplemente sepan que es un archivo XML. Acá está. ¿Por qué debo saber esto? Porque es uno de los formatos más utilizados. En realidad ya no se utiliza más, se utiliza ahora archivos JSON. Aunque si trabajan con algunas aplicaciones con web services o algo un poco más viejo, quizás sí todavía usen XML. Son similares a los archivos JSON, que es lo que se usa ahora. Entonces en .NET el archivo appconfig tiene un formato XML donde se configura la cadena de conexión a la base de datos. Acá es donde yo digo, bueno, mi Entity Framework va a utilizar esta cadena para conectarse a la base de datos, a este servidor SQL con el nombre que yo le di, a esta base de datos con el nombre que yo le di. Ya lo vamos a ver eso en la práctica. Esta es una pregunta que yo hago siempre en los exámenes.
qué es el archivo appconfig. Anótenlo por ahí y estudienlo. ¿Qué es este archivo? Que lo vamos a ver en realidad para qué sirve. Bien. ¿Qué es Git? Hay un videito explicando de todo esto. No sé si no es tan largo. Dura 20 minutos. Dura 20 minutos. También es de píldora informática. Está muy bien explicado. Pero nosotros de esto en realidad vamos a... Hagan en la primera parte, les dice cómo crear el usuario. Eso sí es importante. Instálenlo. Háganse su usuario. Vean si les funciona y ya está. Está el enlace al proyecto de Git que vamos a utilizar. Acá está el link. Este link es el mismo que está en información inicial para que no se pierdan, porque todas las clases tienen que clonar, en realidad cambiarse de branch o clonar el repositorio de Git. Por aquí está. Ah, está oculto. Lo vamos a mostrar. ¿Mm? Acá está. Este link es el mismo que está en la clase 6. Está ahí porque lo se usa en todas las clases, no solo en la 6. Bueno, este proyecto de desempeño es opcional. Nosotros hoy lo que vamos a ver es cómo hacer este ABM, que esta pantalla que se ve acá. Vamos a apretar buscar y vamos a traer datos desde la base de datos. Lo que se propone en este ejercicio es agregar el filtro, digamos que el buscar utilice el filtro que está arriba. ¿Mm? Por ejemplo, buscar los nombres con Juan. Para apretar buscar y me parece Juan Pérez. Agregar el filtro. Eso sería todo de esta clase. Vamos entonces, tienen preguntas hasta acá y vamos a la práctica. Bien, bien. Vamos a Visual Studio, archivo, nuevo, proyecto. Perdón, no, archivo, perdón, archivo, clonar repositorio. Nos pide una URL, esa es la URL que está en la clase 6 o en la información inicial. Y aquí, esta URL, si ustedes la pegan en el navegador, eh, acceden a la web de GitHub. Y van a poder ver, bueno, no tengo yo muchos proyectos porque lo uso para esto, pero bueno, van a ver proyectos públicos porque también puedes tener proyectos privados creados. ¿Mm? Pero bueno, con esa URL es la que van a pegar acá. Entonces, file o archivo, clonar repositorio, les aparece esta ventana, pegan el repositorio de Git, les pide un path, lo voy a ingresar a, no sé, clase 6, ponen un path, una carpeta y le van a clonar. Obviamente tienen que tener internet y se descarga el proyecto completo. Em, ¿Qué son las ramas? Te lo explico así como brevemente. Ramas es el versionado del código que ustedes tienen. Por ejemplo, un proyecto puede tener, puede tener muchas ramas, digamos, es el código frisado, yo le digo frisado en un momento del tiempo. Por ejemplo, tengo la rama, no sé, versión 1, versión 2. En realidad hay una estructura donde siempre hay una rama master, que es la rama principal. ¿M? Y después de ahí se desprenden eh, cada rama para ir desarrollando distintas
fixes que deben aplicar. En este caso, ustedes lo que tienen que hacer es, luego de clonar, vienen acá abajo, en Visual Studio, abajo se ve bien, acá que dice Master, hacen clic, dice locales o remotos. Hacen clic en remotos y buscan la que dice clase 6. Ven que dice Origin, eso significa que es remota, o sea, está subido en la nube, en la web. Origin, entonces clase 6, net 10 EF. O sea, clase 6, fíjense que clase 6 hay una que dice clase 6 EF, otra clase 6 net 8, porque es con el framework net 8, y la última, la que vamos a usar ahora, es net 10 EF. O sea, clase 6, net 10. Es la última versión, le hacen clic y se descarga. Ustedes ven que cambia algo acá en los proyectos. Se descarga, digamos, el código de esa llama, se descarga la llama. Y si hacen clic de nuevo, ven que en locales ahora tienen master y tienen la clase 6 que acaban de descargar. O sea que lo descargaron localmente. Ahora estos son archivos que tienen en su computadora local. Si ustedes hacen clic derecho, Open in File Explorer. ¿Dónde estás? El que estoy viendo en el otro monitor no me lo muestra acá. Open in File. Acá está. Viene acá. Fíjense que son los archivos físicos del proyecto. Están en su computadora. Están locales. Entonces locales, todas las ramas que vos tenés descargadas y querés trabajar en otra rama, venís a Remotes y le haces clic, simplemente la descargas a tu computadora. Bien, tengo en mi proyecto, fíjense que esta es la misma arquitectura que creamos en 3 capas que creamos la clase pasada. Tenemos las entidades, tenemos el front, tenemos la capa de negocio, la capa de datos, y hay una más que es Admin Empleados EF, o sea, Entity Framework, donde se agregan a unas clases típicas, típicas en realidad, que se utilizan para trabajar con Entity Framework. No vamos a entrar demasiado en detalle en este proyecto de Entity Framework, porque es bastante complejo y lo vamos a ir viendo a medida que avanzan las clases. No los quiero marear con esto ahora. Lo que me interesa ahora es que veamos un poco, sigamos avanzando con la arquitectura, ver cómo vamos a ir a la base de datos, vamos a traer datos desde la base y lo vamos a mostrar en la grilla. Entonces, em, luego de descargar el proyecto, estos pasos recuérdenlos porque los van a hacer todas las clases. Entonces, descargamos el proyecto, nos cambiamos de rama, clonamos el proyecto, nos cambiamos de rama, compilamos, clic derecho compilar, build, no deberían tener errores. Si no tienen el framework net 10, le va a dar error porque esto está hecho en .NET 10.0, en ese framework. Si todo descargaron desde, digamos, en la última versión de Visual Studio, lo han instalado a este framework. Bien. Posicionados entonces la clase 6. Si yo ejecuto esto no va a andar porque todavía no existe la base de datos. Si yo abro el front, fíjense, tenemos un formulario creado con botones, que ya hay algo de código. No mucho, pero hay. Fíjense, ¿se acuerdan que la clase pasada vimos cómo se iba desde el front, o sea, de ese formulario, cómo vamos hasta la capa de negocio? Recuerden la arquitectura entre capas. Vamos desde la capa del front, vamos hasta la capa de negocio, F12, me vengo a la clase empleados negocio, que es esta de acá. Desde la capa de negocio nos vamos hasta la capa de datos, que es esta de acá. Recuerdan que en este código, en la capa de datos, la clase pasada creamos en duro una lista de empleados y la devolvíamos. Ahora ya estamos usando código para ir con Entity Framework acceder a la base de datos. Entonces,
tenemos que crear la base de datos. ¿En base a qué clases? Si vamos al admin empleados de entidades, ya tenemos a unas clases creadas, dos, empleado y departamento. La clase empleado, fíjense, tiene un empleado ID, DNI, nombre, dirección. Después vamos a ir viendo todos estos decorados que se llaman, pero básicamente son propiedades de la clase empleado, nada más que eso. Y la clase departamento, que tiene un departamento ID, número y nombre. Bien, entonces, estos pasos guárdenlos en su memoria. Es clonar el repo. Segundo paso, cambiarse de branch a la clase que corresponda, clase N. Segundo paso, necesitamos que el proyecto, fíjense que esta solución tiene muchos proyectos adentro y hay uno que está marcado en negrita en este caso que es empleados datos. El que está marcado en negrita sería el proyecto de inicio. O sea, si yo ejecuto ahora, si yo ejecuto esto, va a ir a ejecutar este proyecto. Pero este proyecto es un proyecto de clases, o sea, no tiene formularios, nada adentro, o sea, no puede iniciar esto. Mi proyecto de inicio debe ser el front, o sea, el que tiene el formulario. Así que hago clic derecho, establecer proyecto de inicio, o set a startup project. Clic derecho, y ahora se ve en negritas el proyecto de el front. Establecer front proyecto de inicio. Luego, acá abajo buscamos la ventana consola de administrador de paquetes. O package manager console. Si yo lo busco acá arriba en el menú, si no la ven acá, la buscan acá. O puede ser a ver cómo se ve, view, tools, puede ser esta. ¿Mm? Fíjense que en tools o herramientas, eh, Nugget, administrador de paquetes Nugget, consola, y se abre esta ventana. Entonces, abrir o buscar consola de paquetes, que es para escribir comandos. Y ponemos como proyecto por defecto, fíjense que están todos los proyectos, el admin empleado EF, o sea, Entity Framework. Voy a poner por defecto. Estos pasos los vamos a hacer en todas las clases, y, o sea, se les va. Ahora lleva tiempo, porque lo estoy explicando lentamente, pero después lo vamos a hacer muy rápido y se lo van a acordar. Pero bueno, yo les dejo estos pasos. Poner por defecto el proyecto de Entity Framework. Y una vez hecho eso, escribimos el comando update database. Minúscula, mayúscula, lo mismo. Con guión medio separando. Entonces, update database. Y si todo va bien, recuerden, el front tiene que ser el proyecto de inicio. Y el proyecto por defecto debe ser el Entity Framework. Si acá lo ponen como datos, así, y ejecutan, fíjense que acá salió todo bien, dice done, me dice unos archivos que se aplicaron, no hubo errores. Si se olvidan, esto siempre se lo olvidan. Esta va a pasar mucho, que me dice no puedo ejecutar el comando update database, es porque no, primero porque el proyecto por defecto era otro, o porque acá no se olvidaron de poner Entity Framework, y si ejecutan el comando, va a compilar y les va a decir no se encuentra este assembly admin empleados datos. O solamente se encuentra el contexto. Esta db context es
una clase que utiliza Entity Framework para poder mapear las clases a la base de datos. Por eso es que acá tiene que estar EF. ¿Mm? Es más, lo pueden ejecutar muchas veces al update database. Lo que hace es, no se maten ahora pensando cómo se hace, porque esto lo vamos a explicar muchas veces hasta que se lo acuerden. Pero básicamente lo que hace es buscar las clases que hay creadas, que son estas dos, y esto las agarro y las creo en la base de datos. Las creo como tablas en la base de datos. ¿Mm? ¿Cómo se hace esa magia, digamos? En este proyecto de Entity Framework es donde se hace esa configuración, que la vamos a ver más en detalle más adelante. Pero digamos, esa magia se hace por este Entity Framework de acá, este clase de acá, este contexto. Fíjense que acá les decía, no DB context was found. Eso significa que no se había encontrado este DB context. Entonces, bueno, acá fíjense que yo ejecuté de nuevo el comando. Me dice, no hay migraciones para aplicar. O sea que no hay nada que crear. A diferencia del mensaje anterior que me dijo que creó migraciones. ¿Qué son las migraciones? En el proyecto de Entity Framework hay una carpeta que se llama Migrations, que hay varios archivos, que es la información que necesita Entity Framework, digamos, para poder crear las tablas en la base de datos, o para poder crear la base de datos. Es la información necesaria que Entity Framework necesita para crear la base de datos. Fíjense que estos archivos em, dicen, por ejemplo, no vamos a analizar, o sea, no se metan acá a tratar de analizar. En realidad es fácil analizarlo, no se van a acordar de memoria todo esto. Aparte que se crea automáticamente. Pero cuando yo le digo tiene la información para crear las tablas, si se fijan, dice que acá dice create table, va a crear una tabla llamada departamentos con las columnas departamento ID. Fíjense que va a ser de tipo int, nuleable falso. Departamento número va a ser una columna de tipo int. Entonces, aplicado el update database, si yo voy a SQL Server, fíjense que no tengo base de datos, tengo una sola, pruebas. Si yo refresco, ahora tengo una llamada empleados, EF. Esta base de datos tiene tablas que se llama, fíjense, empleado y departamento, que son estas dos clases de acá. Y yo puedo hacer select asterisco from, select asterisco from empleado y ya tiene datos. ¿Cómo tiene datos? Se preguntan, como dice Messi y Emiliano Martínez. Esa magia también ya se las voy a explicar eh, quizá la clase que viene, cuando entendamos un poquito más cómo funciona Entity Framework. Pero lo importante es, créanme que esta base no estaba. Es más, a ver si lo puedo borrar. Yo vengo. Por ahí si quieren borrar una base, bueno, ahora esta no existe más. Si yo hago el update database, entonces va a buscar en la carpeta migrations la información que necesita. Vamos a ver cómo se crean estos archivos luego, en la clase que viene quizás. Cómo se crean estos archivos. Los aplica y crea la base de datos. Fíjense que ahora aparece de nuevo, incluso con datos. Eso es lo bueno. O sea, ustedes cuando hagan la tesis, cuando se ponen a probar el sistema y llenan de datos basura, digamos que se le llama, datos para hacer sus pruebas, y llega un momento que tienen tanta información que no les sirve, la quieren borrar, quieren empezar de cero, simplemente borran la base de datos, ejecutan update database y la tienen desde cero. O con los datos mínimos listos para presentar al profesor. Vamos a ir viendo hasta la clase 10, digamos, la 11, la última, cómo ocurre toda esta magia, digamos, que yo le llamo. La vamos a ir entendiendo de a poco. Ahora, falta agregar algo en este documento de acá.
¿cómo es que, cómo es que me creó esta base de datos acá? ¿Cómo supo en qué el servidor de SQL y por qué le puso ese nombre? Recuerden que hablamos de los archivos XML y del archivo appconfig, que yo siempre les pregunto en los exámenes. Fíjense que en el front, o sea, en el proyecto de front, hay un archivo appconfig. Si ustedes lo abren, es un archivo XML donde tiene un nodo connection string y adentro tienen la cadena de conexión que se le llama, que es la información de de una cadena de conexión. Tiene la información, digamos, de base de datos y servidor que necesito para conectarme, en este caso a SQL Server. De esto me interesan dos cosas. Una es el servidor. Acá dice localhost. ¿Por qué dice localhost? Porque es mi servidor de SQL. Si ustedes en su SQL le pusieron otro nombre, Pepito, entonces van a tener que venir acá y llamarlo Pepito acá adentro. Que no le va a andar, va a buscar el servidor localhost y no lo va a encontrar. Y fíjense que dice database empleados EF, o sea, es este nombre de la base de datos. Así es como Entity Framework supo en qué servidor y con qué nombre crear la base de datos. O sea que si yo acá pongo un 2, guardo y hago un update database de nuevo, entonces, ¿qué va a suceder? Que aparece empleado EF2. Se creó otra base de datos con ese nombre. Ahora vamos a hacer un poco de debug del código, porque ahora sí yo ya puedo ejecutar esto. Ya tengo el proyecto por defecto, que es el front. Ya puedo ejecutar, está la base de datos creada. Perdón, voy a crear acá en recordar configurar app config. Ya tiene una configuración por defecto si ustedes descargan el proyecto. La mayoría lo ha instalado como localhost, pero puede haber excepciones. Y pueden poner el nombre de la base de datos que ustedes quieran. Entonces, si lo ejecuto, se abre esta ventana, este formulario. Yo hago clic en buscar y me encuentra dos empleados que son estos dos que vimos que estaban ya en la base de datos creados por defecto. ¿Mm? Entonces ahora vamos a debuguear este botón buscar cómo hace todo para ir a la base de datos y volver y mostrar estos datos acá. ¿A una pregunta hasta acá? Son pasos muy repetitivos, lo vamos a hacer todas las clases. Al principio les parecen complicados, pero son re simples y una anoten esto. em, en todos los es una condición, lo voy a anotar también. Condición para promocionar. Uy, em, saber cómo ejecutar los dos comandos de Entity Framework. Uno es el add migration y otro es el update database. Nosotros ahora vimos este. En la próxima clase vamos a ver este. O sea, sí o sí, ustedes cuando me van a mostrar el proyecto, porque yo les voy a decir, a ver, muéstrame el proyecto de administración de empleados, ustedes le van a tener que agregar alguna funcionalidad extra a este mismo proyecto que ya lo tienen andando. Y les voy a decir, bueno, créate una base de datos nueva. Así que, y créate, no sé, agrega en la clase X, en la clase de empleado, agrega un campo nuevo. Porque, ¿qué pasa si yo acá hago, vamos a dejar la base como estaba. Estoy adelantando un poco, pero está bueno verlo ahora. Voy a borrar esta. Me queda sola empleados EF. La base todavía está. ¿Qué pasa si yo agrego un campo nuevo después? Por ejemplo, no sé, que este es un empleado, bueno, sueldo, supónganse, ser un decimal.
sueldo. Yo quiero impactar este cambio en la base de datos. No me sirve ejecutar solamente el update database, porque recuerden que eh, toman los cambios de la carpeta migrations. Entonces tengo que ejecutar un segundo comando, que es el que yo les había dicho, que es si ustedes fíjense en el proyecto administración empleado EF, hay un archivo readme txt. Si ustedes lo abren, acá están los dos comandos. Son solo dos, o sea, dos. Hay muchos, hay algunos otros más. No son demasiados tampoco. Pero yo les pido estos dos. Es simple. Ustedes tienen que saber ejecutar esto y para qué sirve cada uno. Y tienen el 80% de la materia aprobada. ¿Mm? Entonces, yo agregué un cambio en la clase. Empleado, agregué un campo nuevo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ejecutar el comando add migration en singular. Escriben un nombre cualquiera, por ejemplo, campo, una de estas es una descripción, campo sueldo agregado. Aprieto Enter y fíjense que dio todo bien, no hubo errores. Y acá en la carpeta Migrations aparece un nuevo archivo. Fíjense cómo se llama, campo sueldo agregado, o sea, es esto que yo puse acá. ¿Mm? Es un archivo que si yo lo agrego, perdón, si yo lo abro, no es tan largo como los anteriores. Ya con el que, por ejemplo, este, miren todo lo que tiene. Este solamente tiene dos cosas y dice agregar una columna, la columna sueldo en la tabla de empleados de tipo decimal. O sea, fíjense que eso en realidad es esto. Entonces yo le dije a Entity Framework, mira, yo agregué un campo nuevo, agregalo a la carpeta Migration, porque en la carpeta Migration, lo voy a repetir 1000 veces para que se recuerden, en la carpeta Migration están todas las modificaciones, toda la información necesaria para impactarlo en la base de datos. Entonces, se agregó este archivo que en realidad es una clase. Yo le digo archivo es una clase. Este archivo tiene dentro una clase. El nombre se lo di acá cuando yo agregué add migration y un nombre X. Bueno, fue campo sueldo agregado, se creó. Y aquí adentro está la información necesaria ¿para qué? Para agregar la nueva columna. ¿Cómo se detectó? ¿Cómo Entity Framework detecta que yo agregué esto? Ya también se lo voy a explicar más adelante. Pero bueno, sepan que hay como un historial de cada cambio que se va haciendo. Entonces, la información ya fue agregada a la carpeta Migrations, así que yo ahora sí puedo hacer Update Database. Hasta ahora la columna esa no existe acá en empleado. Fíjense, no está la columna sueldo. Pero ahora sí hago el Update Database. Si todo sale bien. Porque así como yo lo muestro y es fácil, cuando lo hagan ustedes se van a encontrar con muchos problemas. Por ejemplo, que se olvidaron de hacer el proyecto por defecto o que se olvidaron de establecer este proyecto de inicio. ¿M? o, o el appconfig que tienen algo mal acá o que no les anda el localhost. Muchas cosas pueden pasar. Entonces, hice el update database de nuevo. Fíjense que ahora aplico la migración, la última. Por lo tanto, si yo voy acá, le voy a hacer el asterisco, debería, ¿no está? No, debería estar. Ah, fíjense que en el appconfig me había quedado la base de datos, la 2. Me olvidé cambiar eso. Así que bueno, si yo me muevo a la base de datos 2, aquí, me voy a mover acá. Acá sí está el sueldo.
¿Por qué null? Porque no le puse ningún valor, no le seté nada, pero está la columna y está como null. Y les hablé un poquito de lo que es null respecto a base de datos o a C# mismo. Null no es un 0, no es un -1, no es null, o sea, no tiene un valor asignado. ¿Por qué? Porque en SQL y en C# también se trabajan los null de una forma particular, digamos. Pero bueno, entonces esos son los dos comandos de Entity Framework. No es nada complicado. En el README lo pueden ver, son estos dos. Si lo saben aplicar y explicar y entender, tienen una mayor parte de la materia aprobada. Preguntas hasta ahora y nos tomamos 5 minutos para hacer el debug ese que es re simple. No, hasta acá se entendió. Bien. Hay que probar Esa es nomás. la idea, que Repetir. entiendan, obviamente. Si yo les doy un proyecto de cero y les digo hagan esto, imposible, ¿no? Lo importante es que entiendan lo que yo estoy haciendo y que cuando ustedes agarren el código van a entender cada línea de código. Y si yo les digo, hace, no sé, al empleado agregale una columna nueva, que vos sepas, a ver, dónde está la clase de empleado, dónde está, ubicarla, venir, agregar un campo, y que entiendan cómo agregar cambios, que entiendan el código que estamos haciendo. Bien, vamos a hacer el debug. Hay un video sobre cómo debuguear código. Queremos ver, este es lo que nos interesa. Ejecuto. Bien, hago clic en buscar. Vamos a ir viendo acá las pestañas estas, cómo nos vamos moviendo entre las clases. Recuerden cómo era el tema de la arquitectura esta. Vamos desde el front hasta el negocio, de negocio hasta los datos, y de ahí vuelve hasta el negocio y hasta el front. Siempre ese es el orden. No podrían hacer nunca acá ir a buscar los datos directamente en el front, porque estarían salteando una capa que es la de negocio. Entonces, el botón buscar llama a un método, que es este, BTF11, método buscar. Pregunta que hago siempre. Les digo, yo les voy tirando siempre lo que les pregunto, para que ustedes sepan. Por ahí les pregunto esto y no lo saben. Digo, ¿cómo? ¿No viste? O sea, si les estoy diciendo en la clase 6 y les dije que los voy a tomar y no lo saben, es porque ni siquiera vieron las clases. Yo les voy a decir, explícame la línea 35. Así simple, ¿qué es esto? Bueno, esto es un método que es privado, o sea, su modificador de acceso es private. El void significa que este método no retorna nada, no hay un return acá. Si acá dijera int, acá habría un return y 0, 1 o cualquier número. Tenemos el nombre del método, tenemos paréntesis, o sea, una lista de parámetros que en este caso no hay parámetros. Fíjate que este método sí tiene dos parámetros. Entonces, esto es un método que se llama buscar empleados, es privado, no retorna nada y no recibe parámetros. Más o menos esa es la explicación. Esto se le llama la firma del método. En la clase 1 o 2 allá vimos la sobrecarga de métodos. O sea, era dos métodos con la misma firma, pero distinta cantidad de parámetros. Eso es algo que yo también les sé preguntar. ¿Cómo sobrecarga este método? Simplemente lo copias, le agregas un nuevo parámetro y ya está el método sobrecargado. Bien, volviendo. Entonces, ¿qué hace este método? Primero, creo un objeto de la clase empleado. Solamente un objeto. ¿Por qué? Porque el empleado negocio get, si yo voy a ver qué me pide, fíjense que este empleado negocio recibe por parámetro un objeto
empleado. Esto en realidad se usa para, son los parámetros que yo quiero enviarle a la consulta. Por ejemplo, quiero buscar los empleados cuyo nombre empiece con A. Entonces acá en el e.nombre voy a poner una A. ¿Mm? Entonces ese sería el parámetro que va a recibir. Y voy a devolver una lista de empleados. Esto es lo que devuelve. ¿Mm? Ya vimos lista, tema importantísimo, ya lo vimos. Es una lista de empleados. ¿Mm? Esto es lo que devuelve. Acá podría ser un int, podría ser una string. En este caso es una lista de empleados. O sea, este método get es público, devuelvo una lista de empleados y recibo por parámetro un objeto de la clase empleado. ¿Mm? Este static ya lo vamos a ver. Ah, en realidad deberían saberlo porque es una clase estática, eso lo deben haber visto, pero también se lo voy a explicar más adelante. Entonces, volviendo al debug, creo mi Profe, objeto parámetro. profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, En la parte anterior, en el objeto get, que recibe ¿lo un estamos objeto recién? empleado. Sí, Este. sí. Si en vez de sacarle el objeto empleado se le pasaría una entidad, ese método get podría ser un método, o sea, que lo pueden usar cualquier clase para obtener cosas, o sea, que lo pueda volver a reutilizar. Es que, digamos, lo que recibe ya es una entidad, en realidad es un objeto, ¿no? Ya recibe una entidad. ¿A eso te referís vos? Sí, pero en vez de que sea la entidad de empleado, que sea una Ah, entidad que abarque, un que pueda genérico. ser, claro. Sí, se puede, es más complicado. ¿Mm? O sea, acá puedes agregar en C Sharp ofrece tipos de datos genéricos. Lo que pasa es que ya es más complicado, porque tenemos que ver interfaces y algunos otros temas. ¿Mm? ¿Está bueno lo que vos decís? Sí. ¿Mm? Ah, bueno, gracias, Pero profe. vamos a hacerlo de la forma simple. ¿Mm? Sí. Como es en realidad como es empleado negocio, vamos a recibir un empleado. ¿Mm? Cuando tengamos departamentos negocio, vamos a recibir un departamento. ¿Mm? Lo que vos estás diciendo, si está bueno, no lo vamos a ver de esa manera. Entonces, voy a llamar entonces al empleado, al get de empleados negocio. Le voy a pasar por parámetro un empleado. En este caso, este E no tiene nada porque no le voy a enviar parámetros. O sea, si yo veo que tiene E adentro, simplemente lo crea el objeto, pero no le asigna ningún valor. Tiene todo null. ¿Ven? ¿Mm? Otra pregunta que lo expliqué la clase pasada. Si no lo vieron, véanla. ¿Por qué, por ejemplo, dirección está nulo y no está vacío? ¿Por qué el empleado ID, que es numérico, dice null y no dice cero? Eso lo expliqué en la clase pasada. Básicamente es porque los valores por defecto que toman los tipos de datos en C Sharp, te lo voy a decir ya que estamos, este DNI, fíjense que es nulo, de tipo string. Si yo no le hubiera puesto este signo de pregunta, o sea, no aceptar. En realidad los strings aceptan nulos, pero vos con esto le estás diciendo específicamente quiero que acepte nulo y ahí va a decir nulo. El sueldo, si no acepta nulo, los tipos numéricos, digamos, por defecto no aceptan nulo. O sea que si yo no le pongo este signo de pregunta, no va a aceptar nulo, así que su valor por defecto va a ser cero. Tengo la duda acá, como este es de string, no recuerdo, porque los strings ya por defecto aceptan null. Después voy a probar qué pasa si le saco esto, cómo lo voy a ver acá. Pero el numérico sí estoy seguro que si este ID, en este que es entero, si yo no le pongo el signo de pregunta, acá se vería como un cero, donde dice empleado ID no está blanco. Lo veo, acá está. Ah, en vez de decir null diría cero. ¿Por qué? Porque los tipos de datos enteros, por defecto, no aceptan null. Entonces, tengo mi objeto todo null, porque no le asigna nada. No me interesa en realidad ahora porque quiero traer todos los empleados.
Entonces me voy hasta la capa de negocio, F11. Estamos en la capa de negocio, o sea, en los proyectos acá, capa de negocio, empleado negocio, que no hace nada. Acá podría decir, si el ID es, o no sé, si el sueldo es menor a cero, hay algo mal, entonces retorno null, o retorno false, o error, o lo que sea. En este caso no hago nada, no hay una regla de negocio para aplicar, así que directamente voy a la capa de datos. Esta capa de datos tiene un método get, que también recibe la firma del método, debe ser igual. Si yo voy al get, repito F11, fíjense que la firma es la misma. Esto es lo mismo que el de negocio. ¿Tiene sentido? Y ya estamos en la capa de datos. Nos movimos del front, negocio, datos. Y esta ya es código, digamos, para acceder a los datos en Entity Framework. No les voy a pedir que se la aprendan de memoria, simplemente que entendamos más o menos lo que hace. Creo un contexto. ¿Qué es un contexto? Lo vamos a ver más adelante, pero básicamente sería como la referencia a la base de datos. Es la representación de la base de datos en la variable esta, en una variable en el contexto en el cual yo voy a estar trabajando. Entonces, acá hago una validación simple, o sea, eh, si no tengo un contexto creado o un empleado creado en el contexto, esto no, por ahora no le lleven el apunte, pero es simplemente creo el contexto, fíjense acá un new, se llama empleados context, y en ese contexto acá, fíjense que hago empleado context, lo voy a escribir acá. Si yo aprieto punto, ahí se me fue, punto, fíjense que puedo escribir empleado. También podría escribir departamento. ¿Por qué? Porque en realidad estoy haciendo referencia a la entidad empleado o la entidad departamento. Digo entidad y no digo tabla, pero en realidad léanlo como la tabla, o sea, estoy haciendo referencia a la tabla. Esto no es una base de datos, así que esto no es una tabla. Esto es una clase con un objeto. En realidad una lista de objetos. Pero sería la tabla departamento, en este caso la tabla empleado. Empleado. Y vamos a usar, no vamos a usar esto. Pues yo voy a subir este cambio que estoy haciendo para que veamos esta parte simple, este de acá. Entonces, concéntrese en... ¿Dónde estoy parado? Acá. Entonces, empleado contexto, punto empleado, o sea, la tabla a la cual yo quiero acceder, y simplemente hago un toList, un método toList que eh, no tiene parámetros. Y esto lo que hace es, básicamente va a la base de datos en la tabla de empleado y trae todos los empleados. Y los guardo acá en una lista. Yo acá declaro una variable list, en realidad una lista de empleados y se llama list. F10 y fíjense que esta variable ya tiene los dos empleados de la base de datos. Esto ya es base de datos. Esto no es una tabla, esto es un objeto, sería una lista de objetos. En C# no hay tablas, sepan eso. Pero en realidad es una representación de las tablas. Bien. Simplemente eso. En esta línea fui hasta la base de datos. Sería lo similar a hacer un select asterisco from empleados y traerlo. Básicamente eso. Obviamente después vamos a ver cómo hacer where, cómo aplicar filtros y todas esas cosas. Pero fíjense qué simple. Olvídense de esto. Yo podría comentarlo. Entonces tenemos solamente con dos líneas, ya traemos datos de la base de datos. Creamos el contexto y simplemente traemos los datos.
F10, vuelvo en el mismo orden en el que fui hasta la capa de datos. Ya estoy en el front de nuevo, fíjense. Recuerdan que habíamos llamado el get de la capa de negocio. Fue y volvió y me devolvió en esta variable que se llama empleados list. Ya tengo los empleados de la base de datos. Recuerden, sí tienen que manejar muy bien esto de moverse entre las capas. En la clase pasada hicimos un ejemplo. Esta variable empleados list, yo la declaré acá arriba. ¿Por qué acá arriba? Para que esta variable se pueda utilizar en cualquiera de todos estos métodos. Si yo lo hubiera declarado acá, em, cuando salga del método no existiría más. Y quizás en realidad acá la vas a querer usar, por ejemplo, en este método, que lo que hace es refrescar la grilla. Esto no lo vamos a ver ahora. Vean el video de cómo se cargan las grillas, cómo se usan las grillas. Pero bueno, a una grilla, al método, a la propiedad data source, le asignas una lista y se refresca. De esa manera se cargan los datos en la grilla. O sea, de esta manera fuimos a la base, obtuvimos los datos y acá los mostramos en la grilla. Fíjense qué simple que fue traer datos de la base. Y también es muy simple agregar, hacer operaciones. Eso es lo bueno de Entity Framework. ¿Preguntas, dudas? Entonces ustedes lo que tienen que hacer es descargar, clonar el proyecto, descargarlo. Siguen los pasos que vimos y ya pueden debugar y ponerse a analizar todo este código. La próxima clase, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo, vamos a descargar el proyecto y nos vamos a mover a la clase 7. No está todavía, la tengo que crear, la clase 7, net 10, porque está con el net 8. Así que bueno, eso. ¿Preguntas? ¿Dudas? Si no, nos vemos en la clase que viene y me quedo con Juan que me quería hacer una pregunta. No, profe, yo no tengo ninguna pregunta. No, me quedó claro. Bueno, nos vemos entonces. Chao. Nos Nos vemos, vemos, profe. profe. Chau, Hasta chau. luego. Chao, profe. Eh, voy a detener esto.